Para empezar, mi nombre es Juan Trujillo, soy director y fundador de la consultora JL Consultores Familiares. Eh, ya venimos trabajando a lo largo de un camino de 8 años en las labores de acompañamiento, capacitación y consultoría. En ese sentido, estamos desarrollando una serie de actividades académicas como parte eh, de un curso especializado en abordaje clínico. Ujú. Y el día de hoy justamente es una clase adicional en la que algunos de los alumnos de este curso formativo están llevando y también es de acceso libre para el público en general. Vamos a darnos un tiempo de 1 hora y media para esta conferencia taller en la que vamos a ir proponiendo una serie de actividades y propuestas en relación a la temática que bien ustedes están viendo, que es justamente en relación al duelo y la ruptura amorosa. Entonces, vamos a ir como iniciando en breve. Recuerden el hecho de ir prendiendo sus cámaras también. Gracias, Diego, por ir prendiendo tu cámara. Gracias, Carla, también. Bienvenidas al día de hoy, esta noche. Y con esto vamos a ir iniciando el día de hoy la conferencia. Ujú. Vamos a ver, ustedes me avisan si está todo ok con respecto al compartir la pantalla. Ajá, me avisan si se logra visualizar. Buenas noches. Sí, buenas noches. No sé quién estuvo hablando. Sí, buenas noches. Disculpen los minutos de retraso. El Dale, tráfico. Ya estoy acá en casa para quedarme hasta tarde con ustedes. muy bien, muy bien. Estamos Muy también, gracias bien. a ti también. Corto. Me voy a mutear. Dale, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir iniciando entonces esta conferencia el día de hoy. Eh, bueno, en primer lugar, quiero compartirles que yo me dedico al tema de la terapia de pareja. Es algo que es parte ya de la rutina a la cual yo me dedico. Y uno de los temas que en consultan aparece constantemente es el tema del duelo. Es más, yo podría decir que entre un 60 a un 70% de las consultas y casuísticas que trabajo en terapia individual, muchas veces, es que la mayoría de las personas vienen a un proceso de terapia tras una ruptura de pareja, porque es como una etapa en donde hay un corte, una especie de cortocircuito que permite a la persona empezar a mirarse y ver qué es lo que necesita transformar de sí, o también puede ser porque entra en crisis, ¿no? Porque la pareja ocupaba un espacio muy importante en su vida y al no tenerla y al perder este sostén, invita a que la persona pueda ingresar en esta dinámica de pedir ayuda, ¿no? Al otro. Muchas veces cuando vienen y se configura el motivo de consulta, indican de que han justamente venido tras una ruptura de relación de pareja. Entonces es muy curioso porque es bastante, yo diría, bastante frecuente, ¿no? Los casos que vienen tanto por terapia individual como también hay casos en los que vienen a terapia más que de pareja, vienen a un acompañamiento emocional para poder trabajar el duelo de la pareja y trabajar también el tema de la nueva relación de padres. O sea, es decir, cuando están en la etapa de la separación y el divorcio. Es otro de los motivos también que vienen con cierta frecuencia a terapia de pareja, ¿no? Curiosamente ya no vienen tanto por la pareja, sino para poder ver cómo transitar por el propio duelo de la relación de pareja. Entonces, es un tema bastante interesante que yo lo trabajo también en terapia. Entonces, vamos a iniciar con esta frase que quiero compartirles, esta frase inicial, quien dice lo siguiente, ¿no? No es solo la ruptura lo que duele,
sino el deseo persistente de seguir vinculados, lo que mantiene viva la angustia. Entonces, aquí hay que analizar, ¿no?, esta frase que parte de una investigación en donde en realidad la ruptura de la relación de pareja sí es un proceso doloroso. Sin embargo, deja de ser llevadero cuando hay un persistente deseo de seguir vinculados en aquello que ya no existe, en aquello que ya no hay, lo cual genera angustia en la persona, ansiedad y sufrimiento. Entonces, el dolor por la ruptura es algo natural, parte del proceso del duelo. Pero cuando hay ese deseo insistente, persistente, de seguir vinculados, ya sea física o emocionalmente, aquello que ya no está presente es aquello que mantiene viva esta angustia, ¿sí? Y de la angustia nos vamos al sufrimiento. Ujú. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias de duelo por relación de pareja? Yo podría decir que aquí varios, ¿no? Varios de nosotros hemos tenido una o varias rupturas por relación de pareja. ¿Cómo la hemos vivido? ¿Cómo la hemos transitado? Es otra situación. Pero va a depender en qué momento, ¿no? Porque no es lo mismo una ruptura por relación de pareja, en la etapa del enamoramiento, como no es lo mismo una ruptura de pareja en una etapa en donde ha habido un matrimonio de 30 años o en la etapa del noviazgo. Es muy diferente y se va a configurar de diferente manera también. Antes de ingresar en esa dinámica, vamos a hablar sobre algunos autores claves en relación al duelo por ruptura de pareja. Uno de los más representativos, aquí tenemos a John Bowlby, justamente el de la teoría del apego, que hasta la actualidad se sigue trabajando de forma contemporánea. Según este autor, vamos a encontrar que el apego, o mejor dicho, el duelo, es una respuesta a la pérdida de una figura de apego, una figura significativa o vincular, que responde una figura vincular. Este autor menciona, en relación a la ruptura de pareja, que aparece como una especie, cuando hay un término de una relación, se activa la protesta. La protesta es como que es una forma no resuelta, pero que permanece en que la persona siga movilizándose para no aceptar aún la pérdida. Entonces aparece como que una búsqueda y anhelo de querer mantener la relación, ya sea a nivel mental, a nivel cognitivo, emocional, como si fuese una pérdida física, como si hubiera perdido, mejor dicho, es similar a una pérdida física, a pesar de que solo es la pérdida de tipo emocional en muchas oportunidades. Ujú. Esta, más adelante, otros autores que fortalecen a las teorías del apego van a decir de que existen cambios también a nivel neuropsicológico o neurobiológico. Va a haber estados de hiperactivación que pueden reconfigurar o activar, desactivar ciertas zonas cerebrales. Otros autores, como el modelo dual del duelo, oscilan, fluctúan entre el hecho de afrontar y evitar el dolor. Es como que frente a la pérdida,
las personas van oscilando y aproximándose desde el afrontamiento hacia la evitación al dolor. Entonces, un aporte específico de estos autores menciona de que hay como una especie de alternancia, ¿sí? O intercambio entre recordar a la expareja, ajá, y evitar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, esto es como que genera cierta adaptación en la persona, ¿sí? Porque al hecho de que uno recuerda al ex, de alguna otra manera está teniendo una cierta respuesta adaptativa frente al dolor, frente a la pérdida. Ajá. Es como para afrontar la pérdida y evitar el sufrimiento total. Otros autores, como William Borden, mencionan que el duelo implica el desarrollo de ciertas tareas activas y adaptativas. Ajá. Y menciona este autor principalmente que en un proceso de separación es importante orientarse hacia la aceptación de la realidad y usar nuestra energía o orientar las acciones para reorganizar nuestra identidad. Porque hay un proceso que es como la pérdida de de la identidad individual en la persona tras una ruptura de pareja. Esto lo vamos a ver más adelante, pero justamente este autor menciona de que es importante reorganizar nuestra propia identidad a haber sido una identidad dual a una identidad individual. Otros autores, como Cindy Hassan, mencionan de que el apego adulto estructura el vínculo romántico. Ajá. O sea, de alguna otra manera eh, hace una asociación entre duelo y estilos de apego. Cuando la ruptura, ajá, o mejor dicho, la ruptura va a activar el apego ansioso o el apego evitativo en la pareja. Ajá. Dependiendo, obviamente, de las características de personalidad, del tipo de vínculo que se estableció en la relación de pareja, ajá, de aspectos contextuales, lo cual va a generar la permanencia o la cronicidad dependiendo de qué tanto eh, permanente vendrían a ser estos estilos de apego. Pauline Boss, por ejemplo, menciona que existe como una especie de pérdida ambigua, lo cual va a dificultar el cierre emocional. Ustedes saben que muchas parejas agonizan o viven en sufrimiento porque hay una especie de pérdida ambigua. Principalmente esto se va a dar en parejas que tienen, por ejemplo, negocios, o que son socios, o que tienen hijos, o que tienen algo que es en común que no pueden soltar. Esta pérdida de duelo ambigua va a aumentar el malestar y el sufrimiento y la no posibilidad de un cierre emocional saludable. ¿Sí? Por ejemplo, Martín e Isma menciona de que el apego deseado mantiene la angustia post-ruptura. Esto también similar a John Bowlby, refuerza la idea de que el anhelo y la tendencia automática de acercamiento es lo que va a generar justamente o es lo que va a mantener esta angustia luego de terminar la relación. ¿Sí? Ujú. Y lo que les estaba hablando hace un momento atrás, vamos a encontrar, aquí vamos a ver como una especie de tablita que nos ayuda a estructurar
los tipos de pérdida y sus diferencias estructurales en el duelo, ¿sí? Vamos a ver, un momento, creo que acá hay algunas personas eh, que se están uniendo. Muy bien. Por ejemplo, no es lo mismo, y ustedes se deben haber dado cuenta, que no es lo mismo una pérdida por muerte de pareja, por fallecimiento de pareja, como una pérdida por o un duelo por divorcio. Ajá. Es más, un divorcio con hijos y sin hijos tienen diferencias en el proceso. Entonces, vamos a esquematizar aquí algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a esquematizar por tipo de pérdida y también por algunos aspectos estructurales del duelo. Ajá. Por ejemplo, uno, vamos a ver por la naturaleza del vínculo, ¿no? Principalmente eh, por la forma y el tipo de apego. Por otro lado, también vamos a ver qué tanta activación, ajá, de el apego va a aparecer. Si de repente es un apego alto, persistente, o hay una activación a nivel neurológica. También vamos a diferenciarle por el tipo del dolor predominante. Ajá. ¿Qué tipo de dolor es el que mayormente está presente, no? Si es un dolor más orientado a la evitación, a la ausencia total, o es una pérdida con un contacto continuo. También vamos a ver cuáles son las principales tareas terapéuticas, ¿no? Que tendríamos que trabajar en esos aspectos. Y también consecuencias o el riesgo clínico si no se trabaja adecuadamente. Por ejemplo, frente a la muerte de pareja. Usualmente, cuando hay un tipo de pérdida por muerte de pareja, eh, ¿qué sucede en el vínculo? ¿No? ¿O cuál es la naturaleza del vínculo? Usualmente hay un apego que está consolidado, porque no, la pareja no es que haya dejado de quererse o hayan dejado de conectarse y vincularse emocionalmente, sino por un evento catastrófico, una muerte por fallecimiento, es el que se rompe el vínculo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Hay una activación del apego máxima, muy intensa. Hay un dolor inicial intenso, ¿no? Y el tipo del dolor es una ausencia irreversible, no hay esperanza que permita mantener el vínculo físico con la persona. Entonces, quiere decir que al inicio va a ser intenso y doloroso. Ajá. Pero también al mismo tiempo va a fomentar la cierta aceptación del proceso, de la muerte física. ¿Cuál es la tarea psicológica central? Hay que reorganizar la identidad sin la figura, porque probablemente esta persona, ese señor, de repente una persona adulta, con hijos, sin hijos, tenía toda una vida formada con esta persona y de pronto aparece la ruptura, ¿no? Aunque la ruptura puede darse de dos formas también. Esta ruptura por muerte de pareja puede ser eh, abrupta o puede ser también progresiva, traer una enfermedad. También dependiendo de eso, la persona va a ir reorganizando su propia identidad. ¿Quién soy yo, no? Ahora, sin ella o sin él. Si no, si aparecen indicadores de depresión, ansiedad, ajá, y otras características de personalidad, y que no se siguen trabajando en su debido momento, el riesgo clínico es el duelo prolongado o cronificado, o el duelo complicado, como se le llama. Cuando hay una pérdida ambigua, ajá,
Es decir, hay un apego incierto, ¿no? Los casos en los que vuelves, te vas físicamente, pero sigues en la misma casa, ¿no? Viviendo. Hay muchos casos así, ¿no? O sigues regresando con el ex una y otra vez. Hay una activación de apego alta, sí, pero también congelada. Aparece un proceso traumático. Mientras más ambigüedad exista en la finalización de la relación, hay mayor posibilidad de que aparezcan indicadores de trauma. Por eso es que el tipo de dolor predominante es un dolor orientado a la incertidumbre y se cronifica en el tiempo. Ujú. Lo que se busca, justamente uno de los trabajos importantes, es aprender a tolerar la ambigüedad. Ajá. Obviamente, hay dos tipos de ambigüedades, ¿no? La ambigüedad en la que uno puede colocar el límite y cortar la relación definitiva y cortar el vínculo, y la otra en la que no puedes cortar el vínculo físico con esa persona porque hay de por medio hijos o algo que no permite hacer, eh, dejar de tener contacto con ellos. Y en este caso, sí, es aprender a tolerar la ambigüedad. El riesgo clínico entonces vendría a ser el duelo congelado o el duelo traumatizado. También tenemos la ruptura en enamoramiento. En este caso, la naturaleza del vínculo es más desde una idealización, ¿no? Cuando estamos en la etapa del enamoramiento, no hay un vínculo fortalecido, íntimo todavía en esta etapa. Es más desde la idealización, desde lo que me hubiera gustado tener contigo en el futuro. Y hay una alta activación, ¿no? De la dopamina. Ujú. Y el dolor principalmente predominante es el dolor de la abstinencia emocional, ¿no? La persona pierde este vínculo en ese momento, deja de verlo, deja de establecer esta intimidad, que muchas veces era intensa y inicialmente intensa, pero no íntima. En este trabajo, uno de los aspectos importantes es aprender a desidealizar a la persona, ¿no? Y verla como es, en vez de mirar lo que te hubiera gustado que sea, o lo que yo creía que era. El riesgo clínico es seguir manteniendo una dependencia emocional con esta persona. Tenemos los casos también de noviazgo consolidado, en donde donde existe, claro, ¿no? Este apego adulto, ¿no? Ya había una base de intimidad, se habían formado lazos. Sin embargo, suceden situaciones en las que aparece la ruptura. La activación es alta, aparece el anhelo y la rumiación, ¿no? La rumiación a través de pensamientos, de qué pasó, por qué no continuamos, ¿no? Queríamos un proyecto juntos, estábamos haciendo esto, aquello, y lo que se busca en este caso es aprender a desactivar este apego deseado, ujú, o esperado. En muchas oportunidades, ¿cuál es el riesgo clínico? La búsqueda excesiva o compulsiva de seguir persistiendo en la relación. Tenemos también el caso de las separaciones con convivencia, ¿no? Había un sistema de apego, una identidad que era compartida. Aquí la activación es alta también, o muy alta, porque ha habido una convivencia de por medio, ha habido un involucramiento físico y emocional permanente. Y el dolor predominante va a ser la desorganización identitaria. ¿Qué quiere decir la desorganización identitaria? Es que la persona ya no sabe quién es sin esta persona. Por eso es que la tarea importante es aprender a reconstruirse a sí mismo o la reconstrucción del self. En ciertos casos,
vendría, vamos a ver en este caso, la depresión reactiva, ajá, que va a aparecer episódica frente a esta separación. Y por último, también hay casos de divorcios, de pérdidas por divorcios con hijos, en donde había también un apego consolidado en su momento, pero en este caso se complejiza más porque ya hay un sistema familiar más complejo. La activación del apego es persistente, ¿sí? Porque hay hijos de por medio, hay esta comunicación constante, ¿no? El tipo de dolor predominante es una pérdida con contacto continuo, es una pérdida con contacto continuo, ¿no? Y la tarea central en esta parte, y es bueno trabajarlo en terapia, es aprender a diferenciar el rol como padres y también el duelo a nivel conyugal, ¿sí? El riesgo crónico es que el duelo se cronifique, que sea intermitente. A veces, muchas veces, ellos, los propios padres van a confundirse, van a querer regresar a estar juntos, o puede ser que los propios padres sigan manteniendo una relación a pesar de no estar en relación, ¿no? Siguen manteniendo las mismas costumbres, los mismos hábitos, hasta las mismas formas de hablarse, a pesar de que ya no mantienen la relación de pareja. Es complicado también en ese sentido. Ujú. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran participar, que quieran mencionar sobre los tipos de pérdida y sus diferencias estructurales? Ujú. A ver, Isabel, Buenas noches, Juan. ¿cómo Una estás? consulta. Dime. No me quedó muy claro el término de la pérdida ambigua. ¿Qué se refiere, por ejemplo, cuando mencionaste antes de esta diapositiva, cuando la pareja tiene hijos en común, pero no es una pareja, o sea, casados, ¿no? Sino que convivían? ¿Eso también entra en la pérdida ambigua o es divorcio con hijos? Ya, cuando estamos hablando de una pérdida ambigua, tiene que ver más que todo en situaciones, pueden ser con o sin hijos, eso es independiente, pero la pérdida ambigua es cuando la persona no logra cerrar el vínculo de pareja como tal. Entonces, en este caso, al haber incertidumbre, impredecibilidad, al no tener clara el proceso del cierre de la relación, aparece ambigüedad en el proceso del término de la relación. Esto genera, obviamente, ansiedad hacia uno o ambos miembros de la pareja. Y en muchos casos se evidencia de que mientras más incertidumbre exista, mayor, hay mayor probabilidad de que exista un proceso de congelamiento o un proceso traumático también. ¿Por qué? Porque las parejas que no cierran con claridad sus procesos de duelo, pueden generar una incertidumbre crónica que reactive o maximice los propios procesos individuales que la persona tiene, ¿no? Como un proceso de trauma, o reactive un proceso de trauma también infantil. A eso yo me refiero con pérdida ambigua. No necesariamente con hijos, ¿ah? Puede ser durante la relación de noviazgo, durante la relación de enamoramiento. A eso me refiero, Isabel. Ok. Y en el caso, por ejemplo, de ruptura en enamoramiento, ¿cuánto tiempo de pareja deberían haber tenido en ese caso? Lo que pasa es que la ruptura de enamoramiento, estamos hablando de enamoramiento desde la etapa de la adolescencia. Entonces, tú sabes que la adolescencia, por ejemplo, a diferencia de la adultez, la relación de enamoramiento puede ser desde un mes, 3 meses. Las relaciones son mucho más esporádicas y cortas si hablamos de la etapa de la adolescencia como tal. Si entramos en el enamoramiento durante la etapa de la adultez, estamos hablando de un proceso de 3 meses a más. Pero cuando hablamos de enamoramiento, es una etapa en donde
todavía no hay un proceso de formalización como tal de la relación de pareja. Es como, no hay convivencia, no hay un compromiso profundo, hay más como un estar juntos, como para conocernos, para poder pasar el tiempo juntos, pero no hay un compromiso mayor de intimidad, un compromiso emocional en donde ambas partes están involucradas. Entonces, es por eso que es más eh, coherente que la naturaleza del vínculo sea un vínculo más idealizado. Cuando hablamos de enamoramiento, principalmente estamos hablando de la etapa de la adolescencia y la primera juventud o la primera adultez temprana. A esas etapas nos referimos. Gracias. ¿Mm? Yo tuve un caso solo un caso he visto de ruptura en la etapa de enamoramiento. Ujú. La chica tenía 17 y el chico tenía 20 años. Muy curioso, porque es raro que vengan a terapia de pareja adolescentes. Raro, es muy raro. He sido el único caso que he tenido. El tema está que el chico era empresario, entonces podía tener sostenibilidad económica para poder mantener el, el proceso de la terapia. Y ahí, y en este proceso de enamoramiento, eh, en la terapia de pareja se evidenciaban muchos procesos de inmadurez. Entonces, la relación era muy inestable. La personalidad también, como que está en esta etapa de recién reorganizándose. La pareja, los problemas de la pareja se debían principalmente a celos, a inmadurez, hasta violencia sutil psicológica. Iban más a esos lugares, ¿no? A conflictos más interpersonales. Pero no es en la mayoría de casos que yo he ido viendo. Yo he ido viendo más estructuras más complejas. En la mayoría de los casos, cuando ya involucran a hijos, a familia, a negocios, involucran una cantidad de años considerable de relación, donde hay muchas cosas que se entretejen y ya no solo es la propia relación de pareja, sino que se amplifica a otros aspectos y factores. Entonces, por eso va a ser muy importante que ustedes vean desde qué lente quieren intervenir o desde qué etapa del desarrollo evolutivo van a ver el tema de la pérdida en ese sentido. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a esquematizar y vamos a como tener más claridad. A ver, ajá. Lo que les dije, ¿no? Justo lo que estaba explicándole a Isabel. Por ejemplo, en el caso de la pérdida ambigua, hay una presencia física incierta, ¿no? Como les dije, no hay un cierre claro en la relación. Hay ambivalencia constante. No hay claridad de este cierre. Eh, Muchas veces, en estos casos, pueden estar físicamente juntos, pero emocionalmente separados. O pueden estar separados físicamente, pero se siguen viendo. Vamos a ver que en el caso de la muerte de la pareja, ahí sí hay una presencia física definitiva. Y la característica principal es que es irreversible. Hay una ausencia real. La persona necesariamente tiene que reorganizar su propia identidad. Ujú. Mientras que en la ruptura en enamoramiento, ajá, lo que se pierde es la ilusión y el proyecto idealizado que había, ¿no? En este caso, más en un aspecto de creencia, más en nivel cognitivo. Por eso es que una característica principal es el dolor intenso. Hay un dolor intenso, una alta idealización. ¿No dicen que los primeros amores duelen? Duelen mucho y son recordados también. Entonces, es porque hay una alta actividad de la dopamina también, ujú, a nivel de los circuitos neuronales. Durante la ruptura del noviazgo consolidado, por ejemplo, lo que se pierde es la figura de apego significativo. ¿Qué significó para ti esa persona? ¿Sí? En ese momento van a aparecer diferentes procesos, como vimos, ¿no? El anhelo,
la rumiación, hay una activación del sistema de apego, una expectativa y un deseo no logrado. Ujú. Va a estar orientado más a la persona y a lo que se perdió de la relación. Mientras que la separación con convivencia, como ya habíamos visto, había más como, había un vínculo desarrollado, una rutina, una forma, un estilo de vida. Y también una forma en cómo nos regulábamos emocionalmente, ¿no? De repente era la persona con quien me escuchaba, la persona con quien hablábamos, con quien estábamos ahí juntos, contándonos las cosas que nos pasaba en el día a día, en la convivencia. Por eso es que hay como una desorganización del sí mismo, ¿no? Del yo. Hay un vacío de la cotidianidad, ¿no? Tú sabes que la cotidianidad genera programación, una base segura. Entonces hay como una especie de pérdida del soporte emocional de la relación. ¿Y ahora qué va a pasar? Que ya no, aquí es como había una estructura segura basada en la cotidianidad, que se pierde, se rompe. Entonces, mientras que en el divorcio con hijos había una relación conyugal, ¿no? Lo que se pierde es la relación conyugal, obviamente, ¿no? Y una característica principal es que sigue habiendo el contacto continuo, a pesar de que el duelo es intermitente. Así que la persona necesita reestructurarse en ese sentido. Ujú. Muy bien. En conclusión, en el caso del divorcio o una separación de pareja, la ruptura no solo es legal o interpersonal, es decir, vincular, sino hay toda una reorganización de nuestro sistema de apego en adultos. O sea, no solo es la figura legal en muchos casos, sino es todo un desgaste emocional que la persona vive tras la pérdida y que la persona necesita reconfigurar su sistema de apego. Ajá. ¿Y reorganizo? ¿Cómo me reorganizo entonces mi sistema de apoyo tras una separación de pareja? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasos debo seguir? Les voy a colocar una propuesta de las tantas propuestas que pueden haber de cómo trabajar en cuanto al sistema de apoyo tras una separación de pareja. Para empezar, quiero que ustedes sepan que para poder superar, reorganizar, reorganizarme después de una situación de pérdida por ruptura de pareja, van a haber cambios a nivel neurobiológico, a nivel emocional y cognitivo que la persona necesita transformar. Y principalmente vamos a ver cuatro pasos, ¿sí? La desactivación del vínculo, la modificación de modelos internos, la reconstrucción de la identidad y el restablecimiento de la seguridad sin el otro. Vamos a verlo pasos por paso y cómo esto también se alinea a la propuesta terapéutica, ¿sí? Ustedes me van a ir diciendo y vamos a ir proponiéndoles ciertos ejercicios que pueden ustedes realizarlo con sus propios consultantes. Para ello, quiero compartirles lo siguiente. Eh, esta teoría principalmente se utilizó para abordar casos eh, de divorcios y separaciones, en donde el proceso suele ser más complejo y más crónico. Por eso es que el concepto de desorganización del apego
o la reorganización del apego tras un proceso de separación o divorcio usualmente se basa en la teoría de Bowlby, pero también se desarrolló de forma contemporánea por Sbarra y Borelli, quienes plantearon que la adaptación implica cambios en la regulación emocional, en el autoconcepto y en la coherencia narrativa, que es lo que vamos a ver en breve. Muy bien. El primer nivel, de la corregulación a la autorregulación. En palabras sencillas, es aprender a cómo dejar de sentir que esa persona es su principal fuente de apoyo emocional. El primer nivel o el primer paso para trabajar en cómo poder superar el duelo por ruptura de pareja es que la persona aprenda poco a poco a dejar de sentir que su expareja sigue siendo la única persona principal de apoyo emocional, ¿sí? Cuando hay una ruptura de la relación de pareja, la persona sigue creyendo o sigue queriendo, queriendo anhelar, queriendo sentir que su expareja es la única persona por la cual ella puede sentirse tranquila, que es la única persona que permanece en este sistema de apoyo emocional. Por eso es que hay dos preguntas, ¿no? En sus consultantes que ustedes tienen que ver, ¿no? Cuando ustedes vean que la persona puede hablar de su ex sin desbordarse, puedo recordar sin activación intensa, en ese sentido, el terapeuta se vuelve el siguiente espacio de apoyo emocional, no el único, pero puedes reconstruir desde una base segura un primer lugar o un primer espacio en donde la persona puede sentir que su ex ya no es la única persona que le puede dar este espacio de seguridad. Es por eso que el terapeuta establece una zona segura, una alianza terapéutica real y auténtica, en donde la persona que viene eh, por duelo complicado tras ruptura de pareja puede expresarse con libertad y seguridad. Cuando existe el indicador de que la persona ya no se desborda tras contar alguna experiencia de el duelo, es decir, cuando hay un recuerdo sin activación intensa, quiere decir que está empezando un proceso de autorregulación. Un ejercicio que les puede ayudar a ustedes para trabajar ese sistema de autorregulación es el siguiente. Solo lo voy a mencionar por temas didácticos, que no creo que podamos hacer los ejercicios como tal, pero sí les voy a dar como indicadores que pueden ustedes o tips que pueden utilizar en estos procesos. Pueden utilizar este ejercicio, ¿no? Llamado ¿Dónde te siento cuando te recuerdo? Les va a ayudar a que los pacientes puedan tomar conciencia corporal de la activación de su sistema de apego. Le pides a la persona que cierre los ojos y que piense en su expareja durante un minuto. Obviamente, le pides que cierre los ojos, que recuerde alguna escena que le genere malestar
ujú, confusión, malestar, inquietud, y que cuando lo haga, observe en qué parte de su cuerpo aparece la activación. Le pides, que observe esto. Ayúdale a que identifique la sensación y la emoción que aparece tras dicha sensación. Y lo que en ese momento su cuerpo o esa parte del cuerpo necesita para regularse. Porque va a aparecer como que un impulso de repente desorganizado. Van a aparecer dos cosas. O la persona empieza a sobreactivarse en ese momento o querer sobreactivarse o a querer desconectarse. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante que ustedes ayuden y acompañen a uno, identificar en qué parte del cuerpo está sobreactivándose, qué emoción aparece, cuál es el impulso y ayudarle a regular el impulso que en ese momento la persona está trabajando. Luego de ahí se le hace una reflexión como esta, ¿no? ¿Qué cambia cuando en lugar de buscar al otro, te acompañas a ti mismo? Es decir, la transición de la corregulación a la autorregulación. He tenido varios pacientes que este ejercicio les ayuda mucho, porque cuando vienen a sesión vienen desconectados, vienen dispersos o empiezan a contarte la historia de la relación de pareja. Cuando ustedes vean que la persona viene y es como que está muy dispersa, habla de su relación, pero una cosa es hablar sobre la relación y otra cosa es conectar con el aspecto que le está generando malestar. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Uno es que te hable de la ruptura, del sufrimiento que siente, y otra cosa es que conecte con lo que realmente está haciendo para que se siga sobreactivándose. Cuando ustedes vean que la persona está así, muy desorganizada, ustedes lo que le van a decir es, vamos a parar un minuto, le vas a decir a ellos. Cuando ves que está demasiado, mucha descarga y poca sensibilidad a lo que le pasa, le dices, vamos a parar un momento, te voy a pedir, vamos a trabajar un poco, no solo de lo que te está pasando verbalmente, sino también de lo que le sucede a tu cuerpo en este momento. Entonces, le dices que esto obviamente es después de que tú ya has establecido una alianza terapéutica con el paciente. Tú no lo puedes hacer cuando no hayas establecido una alianza, porque el hecho de cerrar los ojos puede generar ansiedad para alguien que no tiene conexión con el terapeuta. Después de eso, le dices que por un ratito le vas a pedir que dentro de un momento vamos a hacer un ejercicio en donde vas a narrar una experiencia puntual de tu relación, de tu expareja. No le vas a decir que te cuente todas las situaciones que le han sucedido, no, una experiencia muy puntual. Y que cuando empieza a narrar y contar sobre la experiencia, van a haber dos cosas, la manera espontánea o la manera estructurada. Hay terapeutas que les gusta la manera estructurada, hay terapeutas que les gusta la manera espontánea. Vamos a la primera parte, la manera estructurada. Le dices que cuando empieza a narrar la situación o la escena, en cada cierto momento vas a parar. Le vas a decir que vas a poner tu manito así. En ese momento le vas a decir qué siente en el cuerpo, qué siente en ese momento, dónde siente la sensación. Siento que me aprieta el pecho. ¿Ok? ¿Y eso con qué te conecta? Con tristeza. Ajá, ok. Entonces cuando me cuentas sobre esto, ¿sientes un dolor en el pecho?
y esto te conecta con tristeza. ¿Es así? Sí. Continúa. Es que continúe la narrativa. Y cuando terminamos, eh, ella me dijo que nunca más le iba a volver a ver. Y cuando tú veas un gesto, algo que es distinto en la experiencia, le dices nuevamente, ok, paramos un ratito. ¿Qué sientes nuevamente en el cuerpo? Siento ahora un nudo en la garganta. ¿Y eso con qué te conecta? Con angustia. Ok. Entonces sientes angustia y un dolor en la garganta. Sí. Continuamos. O sea, la narrativa la separas en segmentos. Y en cada vez que separas en segmentos, le ayudas a que reconecte con el cuerpo. Que la experiencia mental reconecte con la experiencia corporal y sensorial. Al final, le haces un resumen. Cuando hablamos entonces sobre el tema de tu ex, eh, noté que aparecieron diferentes sensaciones. Por un lado, apareció una sensación como un nudo en la garganta, a lo cual tú atribuyes angustia. Además, dijiste de que sentías como que los ojos estaban llorosos y mencionaste sobre la tristeza. Le haces como un resumen de lo que le pasa. Todo esto es lo que te está pasando en relación a el término de tu relación. Sí, todo esto me está pasando. Ajá. Ahí puedes tú decirle, y en este momento, ¿qué es lo que te genera más malestar y que te es difícil sostener? La sensación del malestar en la garganta, como si no pudiera respirar. Entonces, en ese aspecto te enfocas para trabajar desde el enfoque terapéutico que tú tienes, ya sea cognitivo-conductual, ya sea ACT, gestal, etcétera, le trabajas desde el malestar y el acompañamiento progresivo. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es que lo narre de manera espontánea, todo el proceso. Y tú, al finalizar, le pides que solamente lo haga por 1 minuto y cuando finalice de narrar la experiencia por 1 minuto, le dices qué sientes en el cuerpo en este momento, mientras ibas narrando la escena y lo trabajas desde ahí. Si tú ves que la persona dice, siento como que tengo un nudo en la garganta que no me permite, que es como si algo te apretara, sí, es como que algo no es verdad y no me dejara hablar. Conecta con esa parte del cuerpo. Te pido que en este momento mires qué es lo que necesita. Necesita hablar, necesita decir, respira conmigo, te acompaño en lo que te está sucediendo. Dale su tiempo, dale su espacio para que empiece a hablar aquello que tanto tiempo lo tuvo negado. Dependiendo de lo que está pasándole, tú le vas a ir acompañando en su proceso. Entonces, la narrativa es o hacerlo de manera libre, espontánea, o hacerlo por segmentos, el proceso. ¿Sí? Muy bien. Esa es la primera parte en la que se trabaja eh, de la corregulación a la autorregulación, ¿no? A veces este proceso también implica mucho contacto con el terapeuta. Implica que el terapeuta, como le dije a mis alumnos, ¿no? A los chicos que hemos estado viendo en el curso de ansiedad, va a ser muy importante cómo el terapeuta trabaja desde su voz, desde su propia respiración, desde su propia disponibilidad emocional, desde el hecho que le dices, estoy aquí para ti, estoy contigo el día de hoy. Este es un momento exclusivo para ti. Desde el momento que tú le muestras tu disponibilidad emocional, desde ahí ya se está trabajando una nueva corregulación para trascender hacia la autorregulación. Muy bien. 2. Nivel 2. Cambio en los modelos internos de trabajo. Otro aspecto que vamos a trabajar ya no es a nivel solamente emocional, sino a nivel de creencias implícitas. La persona en ese momento se va a sentir devastada emocionalmente, pero también cognitivamente.
se puede preguntarse a sí mismo, ¿no? ¿Soy digno de recibir amor? Se cuestiona si realmente va a poder en un futuro tener una nueva relación de pareja. También van a aparecer ac- activadores como desconfianza hacia los hombres, hacia las mujeres. También va a cuestionarse de repente, ¿las relaciones son seguras? No son eternas, no son para siempre. La intervención está entonces orientada a nivel de la creencia. Hay que trabajar y actualizar las creencias rígidas. Hay que ayudarle a integrar la experiencia sin generalizar, ¿no? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que el cambio va a ir desarrollándose? Cuando la persona diga una frase como esta, ¿no? Esa relación no funcionó, pero no todas serán así. Ya no generaliza. Ajá. Sino puntual, especifica. Algo que uno de los aspectos que cronifican el duelo son los mitos del amor romántico, ¿no? Y todos estos mitos se han ido fortaleciendo no solamente de la propia relación, sino también de experiencias antiguas. Entonces, algo que podemos ayudar es que la persona identifique estas creencias irracionales, relacionales o vinculares que fortalecen la idea y que cronifican el duelo en la relación. Van a haber 3 pasos para trabajar este ejercicio. En terapia humanista gestal se le llama introyectos. En otras terapias cognitivo-conductuales, racional emotiva, ¿no? Como creencias irracionales o disfuncionales. El paso 1 es completar sin pensar, es decir, en automático. En una relación, uno deja que la persona te complete inmediatamente. Si me dejan, significa que deja que la persona complete. Para que me amen, tengo que. Estas frases, tú puedes tener un banco de frases o puedes ir creándolas en base a la experiencia que te va diciendo la persona, en base a la entrevista clínica. Luego, el paso número 1 es que te diga, ¿no? En una relación uno debe ser fiel hasta la eternidad. Vamos a imaginar que sea eso, ¿no? En una relación uno debe luchar por mantenerse juntos a pesar de los problemas. Vamos a imaginar eso. Entonces, vamos a detectar el introyecto. Le dices que cierre los ojos y le preguntas, ¿no? ¿De dónde aprendiste esto? ¿Esto es algo que aprendiste en la relación o es algo más antiguo? ¿Realmente es algo tuyo o es algo que te han dicho? Ayúdale a detectar este introyecto. Y por otro lado, la tercera fase es procesar el introyecto. El introyecto es como que la norma, la creencia que ha sido tragada sin procesar. Puedes ayudarle a decirle, ¿no? Dilo en voz alta, exagéralo, mira si esto te ayuda a sentirte mejor. Probablemente encuentre y diga, no, esto no me hace sentir bien. Ajá. Hoy en día, ¿cómo te va esto? No me hace bien. Entonces, si tuvieras que darle una elección diferente o reformular esta frase, ¿cómo sería? Pero desde una elección personal, desde una elección tuya. ¿Sí? Muy bien. Nivel 3. Cuando ya hayas trabajado a nivel emoción sentida, creencia, introyecto, el nivel 3 es la claridad del autoconcepto. Ayudarle a diferenciar entre una identidad propia y la identidad relacional.
recuperar la autonomía y redefinir proyectos. Cuando estamos en una relación por mucho tiempo o por un tiempo considerable, hay una pérdida de la identidad personal, porque te das cuenta de que la relación lo era todo para ti. Ibas al gimnasio porque ibas con ella. No sé, comías pastas porque lo habías aprendido a hacerlo con ella. Te levantabas a las 7 de la mañana porque, no sé, desayunaban juntos, iban a trabajar juntos. O sea, había toda una identidad de la relación que se perdió. ¿Y ahora qué queda, no? Por eso es que ayudar a la identidad a diferenciar entre lo que era la relación y lo que es ella. Hay que trabajar con la autonomía y la responsabilidad personal y redefinir nuevos proyectos, ¿no? Como esto, ¿no? Soy madre profesional, mujer independiente y además tuve un matrimonio, ¿no? Con cosas buenas y malas. Aquí pueden utilizar este ejercicio. Sigo siendo yo, es el ejercicio. Yo antes de la relación, yo durante la relación y yo ahora, después de la ruptura. Este es un esquemita que les puede ayudar a ustedes y a sus propios consultantes. Yo usualmente lo utilizo este esquema para hacer un ejercicio de visualización. Yo le digo, recuerda cómo eras tú antes de la relación que tuviste con Miguel. Recuerda cómo era tu energía. Recuerda qué sueños tenías activos. ¿Qué cosas eran innegociables para ti? ¿Cómo vivías con tus amistades, tus hobbies, tus espacios personales? ¿Qué valores te definían? ¿Cómo era la forma en la que ponías tus límites? Recuerda esto. El yo antes de la relación. Para poco recordar la identidad individual antes de nosotros. Cuando eso ya lo tiene claro, le puedes decir que lo dibuje, que lo exprese, que lo diga. Sigue la segunda parte, el yo durante la relación. ¿Qué partes de mí cambiaron? ¿Qué cambió de mí? ¿Qué partes de mí crecieron? ¿No? De repente me volví más detallista, más minucioso, más atento. ¿Qué partes se silenciaron o se redujeron? De repente dejé de jugar fútbol con mis amigos, dejé de ser amistoso, amigable con otros. Me adapté por amor, miedo o costumbre. Mi identidad se fortaleció o se fusionó con el otro. Ay, un momento. Entonces, ¿podría decir no sin culpa? Y ahora, esa es la segunda parte. Después lo dices que lo represente, lo dibuje o que te lo exprese. Y la tercera parte, el yo ahora. Ahora imagina, ya imaginaste el antes, el durante, ahora el yo actual. ¿Qué partes de ti siguen vivas? De tu versión original, de lo que tú eras, siguen vivas. ¿Qué quiero recuperar de mí? ¿Qué partes nuevas nacieron con esta experiencia? También puede ser.
¿Estoy actuando desde lo que soy o desde el dolor? ¿Qué versión quisiera construir ahora? ¿Qué límites no volveré a negociar a partir de ahora? El antes, el durante y ahora. Y el después. Esto me ayuda a trabajar identidad personal como identidad relacional, a diferenciar, a reestructurar y clarificar mi autoconcepto. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Está claro los tres primeros procesos? Sensación, Bien emoción interesante. a nivel corporal. ¿Sí está claro? Sí, Sistema todo de creencias. claro, muchas gracias. Interesante. ¿Sí? Hasta ahí sistema de creencias y reestructuración. Sí. Y la tercera parte que estamos viendo es reestructuración de mi identidad relacional a mi identidad nuevamente personal, estableciendo límites entre lo que fui antes de, durante de y el ahora y el después. Recuerden que en una relación de pareja hay una crisis de identidad que es importante trabajarla cuando hay un duelo, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro los tres primeros pasos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí para ir antes de irnos a los siguientes? Sí, eh, bueno, eso es en caso de ruptura, pero ¿cree usted que perdemos identidad cuando una relación marcha bien o nos acostumbramos? Porque como tú dijiste, ¿no? Si él va al gimnasio, yo también voy, lo acompaño, pero ese tipo de acciones a través de tantos años se van volviendo de costumbre, perdemos nuestra identidad. Lo que pasa es que hay que diferenciar cuándo se pierde identidad. Ahí vamos a ver cuál es el límite. Cuando se vuelve una pérdida de la identidad, cuando hago las cosas solo en automático, por exigencia o por querer complacer al otro, y Mm, no sale desde lo que realmente yo elijo, quiero y necesito para mí, y le encuentro un sentido para mí o para la relación. Si solo lo hago para complacer al otro, o por exigencia, o por mandato, o por amor, entre comillas, hacia el otro, o por devoción hacia la otra persona, entonces ahí es cuando me percato de que eso no es parte de mi identidad. Pero en cambio, si lo que el otro aporta y yo empiezo a hacer lo mío y me doy cuenta que esto me ayuda, me aporta, me reconstruye, me da algo que no tenía antes, pero que ahora me es significativo y aporta en mi vida, entonces mi identidad se sigue reconstruyendo a partir de la ujú, se relación fortalece. y se fortalece. Ujú. ¿Sí? Ahí es la pérdida de la identidad individual puede ser mermada por la identidad relacional cuando la persona antes de estar en la relación no tenía claro su autoconcepto, no sentó las bases claras de su autoconcepto y solo se enfocó en la relación. Y ahí es cuando, bueno, ya las consecuencias se pagan cuando se dan el proceso del duelo. La crisis de la identidad va a ser un corte muy fuerte en la relación. Mari, cuéntame. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Una pregunta. Tengo una pareja que empezaba a trabajar, pero tuvieron un confrontamiento muy fuerte y decidieron separarse. No se han divorciado, están separados. Él como que no veo muchas ganas de querer regresar y ella sigue en la insistencia de seguir como en la ansiedad, ¿no? Y de estar detrás, 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 y eso lo aleja más a él. Estaba pensando, este ejercicio que tú nos propones vendría bien a un caso de pareja en donde todavía no es el divorcio, pero que pudiera ayudarlos a confrontarse ya con ellos mismos y saber.
qué tanto perdieron en el camino y qué tanto pueden recuperar, porque ambos obviamente piden el cambio del otro. Esa es Ujú. mi pregunta. Claro, si la persona, si en el proceso de estar reorganizando, definiendo y aclarando y no teniendo claras los límites y la identidad, sería muy bueno eh, que puedas trabajar el yo, el tú y el nosotros. Si todavía Ujú. están en terapia de pareja, Ujú. si todavía están en terapia de pareja, vendría mejor trabajar el yo, tú, nosotros. Este ejercicio es más cuando la persona ya rompió el vínculo y no Sí, sabe cómo desfusionarse, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero cuando todavía hay posibilidad de salvación en la relación, es importante trabajar. ¿Te acuerdas que una vez vimos en terapia de pareja el ejercicio del yo, tú y el nosotros? Entonces, ayúdale a que la pareja nuevamente recuerde lo que fue, lo que eran, no, recuerden lo que cada uno, la esencia de lo que cada uno es, lo que percibe lo que es el otro y lo que han construido juntos. Primero ok. que definan bien estos tres espacios. ¿Quién soy yo? Ahora, ¿Quién ajá, eres sí. tú? ¿Y quiénes somos nosotros? Si no lo tienen claro, si tú ves que a pesar de que intentan hacer el ejercicio y no pueden establecer esos tres espacios, ahí recién podrías ayudarles a retroceder para ver quiénes fueron, Ok. qué son y qué buscan en el futuro. Claro, porque esta situación se presentó, estábamos en terapia de pareja y ahorita se separaron, pero no se han divorciado, nada más se movió él, se fue él, ¿no? Pero ambos se extrañan. Entonces, la posibilidad de que haya una reconciliación entre ellos sería, pues sería lo que se está proponiendo, ¿no? Pero este ejercicio en forma individual, porque ahorita, como están separados, en forma individual y que es reciente, me vino bien, o sea, lo pensé y dije, creo que es un buen jalón, ¿no? Para ellos, ¿no? Que lo piensen. Y se me estaba ocurriendo que era un buen ejercicio, nada más que quería yo preguntarte y creo que lo que tú me dices es sí, ¿verdad? Ujú. Sí, Per- sí. Perfecto. Puede ayudar a trabajar lo que cuando hay crisis de identidad. Está bien. Ajá, crisis de identidad, perfecto. Y bueno, ya te platicaré después. Dale, Gracias, dale, ahí Juan. me cuentas Sí, después cómo te fue. gracias, gracias, Juan. Iba a decirte algo más, Sí. iba a decirte algo más sobre ese tema de la pareja, eh, pero ya se me fue la idea. Solamente nomás para recalcar sobre el tema, ya me acordé ya, sobre el tema de que se extrañan. Ujú. Eso también es muy importante que mires y explores desde qué lugar se extrañan. Se extrañan desde lo que ya no tienen, desde lo que perdieron hace tiempo, desde lo que perdieron recientemente, se extrañan desde la costumbre, o sea, es importante que identifiquen con claridad qué es lo que extrañan. A veces Mm. se extraña de lo que ya no hay y a lo que ya no hubo hace mucho tiempo. O sea, es decir, se extrae la idea de, a veces extrañan la idea de querer construir un futuro juntos, pero no hay eso en el presente. Ok, ok, Entonces, gracias. Muy, entonces, muy, muy bien. eso Mm. es muy importante que lo delimiten bien, desde qué lugar ellos extrañan. Ok, muchísimas gracias, Juan. Esto sí fue muy importante también para mí. Muchísimas gracias, como todo lo que me nos ofreces. Gracias. Dale, dale. Muy bien. Continuamos. ¿Alguien más levantó la mano? No, no. Muy bien. Muy bien. Entonces estamos diciendo, ¿no? ¿He dejado de ser yo o estoy aprendiendo a reorganizarme? Es la pregunta que nos hacemos cuando pasamos la experiencia del duelo por crisis de identidad. El cuarto nivel es la coherencia narrativa. Miren, aquí es la capacidad de construir una historia con, o sea, reorganizar también quiere decir que la persona es capaz de qué? De decir qué pasó,
por qué pasó, qué aprendí, qué significa para mí el término de la relación. Esta coherencia, esta capacidad para poder reconstruir la historia, ¿cuándo se llega a este nivel? Cuando la persona te lo cuenta sin culpa extrema, sin idealización y patrones rígidos y sin desorganización emocional. Ojo, esto es muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta para ver si ya la persona está en este nivel. Culpa va a haber, porque la culpa ayuda a reorientar el deber, lo que me hubiera gustado haber hecho y no hice. Pero una cosa es una culpa para reorientar lo que no hice y otra cosa es una culpa para lastimarme, para hacerme daño, ¿sí? Por otro lado, la idealización rígida, ¿no? Si hubiera hecho esto, estaríamos felices. Yo estaría con ella. O la desorganización emocional, o sea, mucha activación fisiológica, muchas emociones desordenadas, tristeza, caos, mucho caos, sufrimiento, angustia. Si al contar la historia sobre el término de la relación hay activación excesiva, entonces el proceso no está completo. Todavía no llega a trabajar la coherencia narrativa. Pero si la persona te es capaz de elaborar y decirte narrativamente lo que pasó, qué aprendió y qué significa ahora el término de la relación, estás en este nivel de coherencia narrativa. No es solo que te diga lo que te pasó y que esté tranquilo, ¿ah? Sino es que al final también descubra cuál fue el aprendizaje. Toda experiencia de duelo requiere un aprendizaje. Y si encuentra un aprendizaje para su vida, es porque ya está haciendo una elaboración más compleja. Y para eso van a haber muchos recursos para trabajar esto. Desde, si estamos hablando de las terapias humanistas, una silla vacía va a ayudar, puede ayudar a profundizar en esta narrativa. Puedes ayudarle a través de un recurso narrativo como una carta, como hacer una carta de despedida, reelaborando el duelo. Puedes utilizar también el arte, un recurso artístico, dibujo, pintura, plastilina, arte abstracto con símbolos. También pueden haber recursos dialogales, simplemente ayudándole a reconstruir la escena, la narrativa y dándole un significado diferente. Entonces, para esta parte va a ser muy importante dependiendo del recurso que tú quieras utilizar para reorientar la narrativa del discurso. Y por último, también tenemos la transición del sistema de apego. Ojo que cuando hablamos de la transición del sistema de apego, no hablamos de frialdad afectiva. No vamos a pensar en eso. Estamos hablando de que la persona puede manejarse desde una base segura, sin sufrimiento, sin hiperactivación. Ya va a haber una menor activación del sistema ante estímulos relacionados con el duelo, con la pérdida. Va a haber una mayor disponibilidad para establecer nuevas relaciones de amistad o de noviazgo. Y hay una integración de la pérdida. Ya puedo eh, especificar, resignificar mi experiencia. ¿Qué aprendí de toda esta experiencia de la relación? Tanto lo funcional como lo disfuncional. Ya me muevo desde un espacio seguro. Algo que pueda ayudar a establecer este espacio seguro es eso, es ayudarle a que recuerde momentos en su vida en donde pudo enfrentar situaciones difíciles sin esa pareja.
ayudarle a reactivar esto, a recordar estos recursos que tuvo. ¿Qué recurso activaste? ¿Qué cualidad apareció? Y ayudarle a que recupere de que en momentos de inseguridad puede apoyarse en ese recurso. Puedes pedirle que lo represente con el cuerpo de repente o con un dibujo. ¿Cuál es ese recurso que te ayuda o que te ayudó y que lo tienes? Y que reconozca que la seguridad también vive en él. Este es el paso de llegar del soporte externo al autosoporte, al autosostenimiento. Cuando yo me sostengo sobre mis propios pies y aprendo a lamer mis propias lágrimas, entonces ya no hay la necesidad de buscar un otro que reemplace aquel vacío que hay. Puedo aprender desde mis propios recursos personales a cómo poder sostenerme. El trabajo de integrando mi base segura también es muy importante porque principalmente en casos de dependencia emocional, en donde la persona siente que sin esa persona puede vivir. Cuando ustedes vean casos de dependencia emocional, puedes trabajar con la zona segura, porque le pides a la persona que recuerde una escena en la que ella aprendió a solucionar el problema sin la pareja. Y le preguntas cómo utilizó, qué energía usó, qué recurso utilizó para poder sostener esa experiencia sin él. Todos en la vida, desde que somos pequeños, aprendemos nuevos ajustes creativos. A veces no lo reconocemos o creemos que la pareja es el único espacio seguro para la reconstrucción del vínculo. Al ayudarle a recordar o establecer una nueva base segura, la persona cuando cuente la experiencia de la pérdida ya no lo va a hacer desde un lugar de sobreexcitación, lo va a hacer desde una ventana de tolerancia diferente. Y ahí es cuando vamos a decir que el duelo o el proceso del duelo ha llegado a una etapa más estable, más reguladora y con mayor aprendizaje. ¿Sí? Esta es la última etapa del proceso del duelo. Mm, muy bien. Hasta aquí, cuéntenme alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir sobre las etapas del duelo, sobre las diferentes etapas evolutivas también, un proceso de duelo por relación de pareja. Obviamente, hay factores que cronifican este duelo. Puede ser que la persona esté por un proceso de depresión antes o durante el proceso de la relación y que puede complicar y aumentar el riesgo. La infidelidad también es un factor que contribuye a la cronificación del duelo complicado. Cuando la persona ha vivido traumas por infidelidad, aparece mucha ambigüedad, mucho dolor y resentimiento hacia la relación, lo cual no permite el término del proceso del duelo. Entonces hay que ver también qué factores concomitantes no van a ayudar a llegar a una resolución dentro de este proceso. Al fin y al cabo, todos vamos a pasar por la misma experiencia del duelo por relación de pareja, de alguna u otra manera. Así que es parte de lo que nosotros estamos viendo. Lo importante también es mirar cómo hemos ido procesando cada duelo que hemos vivido. A veces los duelos son similares. La mayoría de duelos que nosotros vivimos son similares, muchas veces. Reconocer el patrón para el cual cómo gestionamos el dolor en un duelo es muy importante para establecer una base segura tanto con nosotros como también con el otro. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí.
preguntas, dudas antes de terminar esta clase libre? ¿Todo claro? Juan, sí, todo claro, por eso me hace apasionante o sea, tengo unos conocimientos ahorita de manejar el tema de esa dependencia, porque no es solamente de pareja, hay dependencia a muchas cosas. Y pues Efectivamente. realmente pues yo lo digo también porque lo he vivido, em, el solo hecho de que muere mi perrita y ese nivel de apego a ella, porque en mi cabeza estaba el circuito de que ella llegó cuando mis bebés murieron, o sea, a mí me aterrizó horrible, o sea, al punto de que, o sea, yo decía, pero ya pasó tanto tiempo, no, gracias. La pregunta es, ¿esto queda grabado? Sí. Es hoy la de hoy, porque es que hay unos tips Sí, maravillosos. sí. O sea, me despertaste el darme cuenta de que se procesa, se elabora, mas no se digiere. Ujú, ujú. Y ahorita comienzo a digerir. Sí. El proceso de digerir es revelador cuando no solo trago, cuando no solo voy en automático, sino que me doy ese espacio para poder realmente sentir desde el cuerpo, desde la cognición, desde la identidad que soy, desde lo que significó para mí y desde lo que puedo hacer hoy a partir de esto. Todo es, esto aplica para todo tipo de duelo. Obviamente lo hemos tratado de reorientar para el tema de pareja, pero para todo tipo de duelo aplica, ¿sí? Entonces, dale, qué bueno que te haya ayudado también a tener una visión amplia del tema del duelo. En realidad, este tema del duelo es bien complejo, es Bien muy complejo. amplio. Entonces, aquí estamos como resumiendo en un punto específico que es la relación de pareja. Pero si tuviéramos que ver el tema del duelo en un sentido amplio, veríamos muchas cosas. Eh, el tema de los límites, hemos visto solamente un tipo de límite, límite de identidad, pero hay muchos otros límites que se perturban frente a un tema del duelo y que se requieren restablecer. Ujú. Siempre cuando ustedes vivan un duelo, pregúntense dos cosas. Uno, si me hay alguna situación no resuelta tras ese duelo, hay algo que no resolví con esa persona, animal, momento, situación, hay algo en la cual no me pude despedir. Y la segunda parte es, ¿qué es lo que aún sigo enganchado con esa persona, situación, animal, que aún no me permite soltar? ¿Qué es lo que aún extraño y que todavía no, y que todavía sigo en exclusividad con él y que no me permite ampliar la experiencia con otros? A veces deposito tanto en ese ser que solo mi vida está con ese ser y no me permite mirar y ampliar la experiencia hacia el mundo, hacia afuera. Porque al final la pérdida no es solo el dolor de la ausencia, sino de aquello que se llevó y que creo que ya no lo tengo y que no lo voy a tener. Cuando reconstruyo esto, ya lo recuerdo de una forma diferente. Puedo resignificar el duelo de una forma distinta. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí. Por hoy nos quedamos.
Ay, linda la clase. ¿Sí? Un abrazo para todas y para todos ustedes. Y bueno, antes de terminar, chicos, a ver si nos tomamos una fotito, por favor, con el grupo, si pueden prender sus cámaras también. Eh, Me acuerdo que hace un tiempo atrás dicté un curso sobre duelo, exclusivamente de duelo. Eran 4 sesiones, pero hoy hemos hecho como un pincelazo general para ver este trabajo que es muy potente en temas de pérdida. Eh, Oye, Juan, ¿y ese curso no lo vas a repetir o volverlo a dar más adelante? Creo que es algo bien importante. sí, también en época de pandemia ahí fue un tema que fue Claro. Sí, muy claro. recurrente. Entonces, los módulos que ustedes van a seguir llevando, hay un módulo de duelo donde también van a trabajar el tema de la pérdida. Así que de todas maneras van a seguir tocando. Y los que no, les invito a que puedan participar también del curso de intervención clínica. A ver, una fotito nos tomamos ahora sí. A ver, chicas y chicos. Muy bien. Un abrazo para todas y todos. Cuídense mucho. Muchas Igualmente, para ti, gracias, Juan, Juan. y para Abrazo. todos. Súper Gracias, interesante. buenas Muchas Sí, noches. gracias. Nos excelente vemos. clase. Sí. Gracias, Gracias, Juan. Juan. Gracias. A Buenas Gracias. todos, noches. Un buenas abrazo. noches.